Bienvenidos a Cancomics. Se ha hecho esperar, ya lo prometí, que iba a reseñar lo que es la etapa de Fuego y Piedra y Vida y Muerte de Alien vs Predator y vs Prometheus, y por fin lo tenemos aquí, Vida y Muerte. Ya sabéis que Fuego y Piedra la tenéis reseñada en el canal, tanto reseñita normal como grupo reseña. Y bueno, os voy a hablar de esta segunda etapa, de esta secuela que salió directamente de lo que fue el final de ese Fuego y Piedra, que como os recordaré un poquito por aquí, fue un poco esa idea de traernos con 4 volúmenes una historia río, en el caso de la primera hecha por distintos equipos creativos, tanto guionistas como dibujantes diferentes en cada una de esas historias, con un pequeño nexo común. Aquí ya vamos a ver una de las principales diferencias que van a hacer que el guión sea más consistente, que va a ser que Dan Abnett va a ser el único guionista de estas 4 historias. Así que vamos a tener una cohesión a nivel guión mucho más importante, e incluso a nivel dibujo, ya que tanto el primer tomo como el segundo van a estar dibujados por Brian Albert Thies, que para mí es el mejor dibujante de esta saga, y sí que es cierto que el nivel va a bajar un poco en estas dos obras un poco centrales, ¿no? Como sabéis, cada uno de estos volúmenes va a estar centrado en uno de esos personajes principales dentro de este crossover triple, ¿no?, entre Depredador, Alien y Prometheus, siendo el primero de ellos Depredador. La historia ya de primera va a ser una declaración de intenciones con lo que fue la anterior. Ya sabéis que la primera historia, en lo que fue Fuego y Piedra, tenía un ritmo bastante lento, la típica a lo mejor premisa similar a lo que pudo ser la película de Prometheus, con una digamos grupo de exploradores que van poquito a poco descubriendo qué pasó en ese planeta, hasta que al final un poco pues la cosa estalla. Aquí vamos a tener ya de primeras un grupo de marines espaciales, lo cual le va a dar un puntito mucho más de acción. Por cierto, lo que os decía de Brian Albert Thies, creo que es el mejor dibujante de toda esta saga. A mí me mola bastante, tiene un poquito pues esos bloques un poquito más de tinta negra que le dan un poquito ese rollito más oscuro. Creo que las escenas de acción están bastante bien trabajadas y en general creo que funciona muy bien. Ya veréis un poco cuando salgan los aliens y los predators lo bien representados que están, dándole pues, un aspecto un tanto tétrico a todo. Como veis, pues aquí van a llegar los marines coloniales, pues un poquito a un planeta diferente, que ya de primeras va a estar azotado por un grupo bastante numeroso de Predators. O sea, aquí la acción desde el primer momento va a empezar muy muy potente. Así que aquí tenemos pues básicamente algo que todavía no hemos visto en ninguna película, que sería digno de ver, que son pues ese tonito de las películas, de la película de Aliens, ¿no?, que pudimos tener pues a todos esos marines enfrentándose a distintos aliens, pero aquí cambiando los aliens por Predator, dándonos escenas de acción súper chulas. Veis esto lo que os digo, el dinamismo que tiene, un poquito el rollito de estas escenas de acción, creo que van a ser las mejores de toda esta saga, las que hace este dibujante. Y bueno, todo esto va a servir para mostrarnos básicamente ese enfrentamiento, presentarnos un poquito a estos personajes, mostrarnos un poco sus motivaciones y hilarnos un poco con lo que fueron las historias de Fuego y Piedra, que eso lo veremos a partir del segundo tomo. Veremos que también tenemos un poco esa misma idea, ¿no?, de esta gente que una vez descubre esta tecnología, digamos, de los ingenieros, pues se quieren hacer con toda esta tecnología, incluso intentan en este caso robar una de las naves y bueno, como de costumbre, pues la cosa se va a complicar bastante. En este segundo tomo, centrado, como os digo, en Prometheus, lo que vamos a tener va a ser pues un poco esa amenaza un poco más complicada de la que tuvimos en el primer tomo. Mientras que en el primero veíamos que los personajes se enfrentaban a un ingeniero, pues aquí básicamente se van a enfrentar a varios ingenieros, lo cual va a poner las cosas más difíciles. En este caso tendremos dibujo de Andrea Muti, que como veis, para mi gusto, aunque tiene un rollito bastante continuista con el anterior, para mi gusto baja un poquito. A ver que se me sale el gato por aquí en medio, va a tener un rollito, a mi gusto, un poquito inferior. Y la historia en sí no va a estar mal, lo que os digo va a servir un poco para hilar un poco con ese planeta que pudimos ver en las anteriores historias, ya que en el primer planeta donde van los marines coloniales es uno diferente, y aquí empezaremos a ver incluso personajes supervivientes de lo que fue la primera historia, que esto es uno de los principales motivos por los que leeros Vida y Muerte sin haber leído previamente Fuego y Piedra. ¿Se puede hacer? Sí, pero es un tanto absurdo, ¿no? Te vas a perder muchas cosas, no vas a saber quién es esta gente, y muchos de esos diálogos que tengan aquí los personajes entre ellos, pues no vas a entenderlos mucho. Como digo, aquí tenemos varios ingenieros poniéndole las cosas difíciles, y tendremos incluso un enfrentamiento más adelante, porque al final de esto van estos crossovers, ¿no? Al margen de que puedan tener una trama más o menos interesante, aquí lo que hemos venido es a ver a estos bichos darse de hostias, ¿no? Y creo que en este tomo, no era en el siguiente, bueno, aquí veremos un enfrentamiento entre uno de esos míticos Predator, que se llama Ahab, que para mí es mi Predator favorito, y todos aquellos que leyerais lo que fue el último tomo de la anterior saga sabréis quién es, y bueno, por aquí lo tendremos otra vez dando guerra.
Tendremos el tercer tomo es el de Aliens, que tiene una maldición los tomos de Aliens para mí, tanto en Fuego y Piedra como en Vida y Muerte, siempre son los peores y en este caso pasa más o menos lo mismo. Además que el dibujo de Moritat, o como se diga esto, pues es bastante más flojo que los anteriores. Fijaos, esto es Alien, que la verdad que no sé, no me acaba de pegar, tiene un estilo un tanto cartunesco, un tanto incluso medio de humor, o no sé, a mí no me acaba de... Fijaos en el ingeniero, no impone una mierda, lo hemos tenido antes en anteriores tomos con otros dibujantes, cuando aparece un ingeniero es algo impactante, es algo que acojona, y aquí la verdad que no acaba de funcionar del todo. Y el tomo en sí, la historia que nos cuenta, pues yo creo que también el dibujo hace bastante daño, porque a fin de cuentas el guión es todo de Dan Abnett, nos viene a contar un poco también pues ciertos personajes a los cuales les han inoculado, ¿no?, un alien en su interior, la del alien reina, pues tenemos un poco esas típicas historias que nos cuentan siempre, que esta historia sí que es muy importante para lo que es la resolución de la trama que veremos más adelante, pero aquí vamos a tener un enfrentamiento muy guapo entre lo que es un ingeniero y una alien reina, que se ve un poco empañado por, como os digo, este dibujo bastante más flojillo que el anterior. Pero una cosa que sí que va a predominar mucho más en esta saga va a ser esa acción que vamos a tener mucho más acuciante, ¿no?, que tuvimos a lo mejor en la primera saga, y en general una cohesión de guión y un sentido a toda la trama bastante mejor construida. Y bueno, acabamos con el último tomo, que es Alien vs Predator, Prometheus, conflicto final. Os lo voy a decir directamente así, creo que este es mi tomo favorito de lo que son todas las sagas, tanto Fuego y Piedra como Vida y Muerte. Este último tomo es una puta pasada, a mí este me encantó. Esto es estallar todas las tramas que nos han ido presentando, tanto en la primera saga como en esta, coger todo ese popurrí de personajes. Además vuelve, como os digo, el primer dibujante que hemos tenido en el tomo de Predator, que a mí es el que más me mola. Fijaos un poco lo que os digo, ¿no?, la comparativa de lo que son esos aliens tan cutrongos que os he enseñado antes con esto, es que cambia mucho y la verdad que te rompe un poquito, ¿no?, la narrativa. Y bueno, en definitiva aquí, como digo, estallan todas las tramas, aquí hay un enfrentamiento final tochísimo que está impresionante entre Predators, aliens, humanos, tendremos pues distintas situaciones, ¿no?, en las que para sobrevivir a ciertas amenazas pues se van a tener que tomar ciertas decisiones complicadas y, como os digo, una ensalada de hostias, un broche de oro a lo que es esta saga, que es bastante irregular. Ya os digo que es divertida, es entretenida, me refiero en general a las dos, o sea, esta va a tener un guión bastante mejor construido, pero a pesar de todo, debido a esos bailes de dibujantes y demás, pues no van a quedar nunca redondas del todo. Pero creo que es bastante disfrutable, a mí me ha merecido la pena el viaje con este final, que ya os digo que está bastante chulo, ojalá ver esto algún día en la gran pantalla. La verdad que es el enfrentamiento final, lo que ocurre hasta el último momento, te mantiene enganchado a la historia, te apetece ver un poco cómo acaba todo esto, aunque tampoco es algo que no te esperes, ¿no?, es ciertamente predecible. La verdad que se disfruta como lo que es esto, ¿no?, a fin de cuentas que es ese blockbuster de acción, de criaturas míticas del cine, enfrentadas y bueno, con un pequeño cliffhanger final que nos da respuestas, lo que no nos dio la película de Prometheus sobre todo el tema de los ingenieros, el origen de la vida humana. Este cómic sí que nos la va a dar, es bastante curioso este epílogo que tiene, donde, como os digo, nos dan por fin ciertas respuestas interesantes y nos dejan toda la trama un poquito abierta a que todo esto pueda continuar en algún momento, que no sé si hay planes de seguir con esto o no, pero ahí queda la cosa. Y bueno, igual que hemos tenido Aliens y Predator, también tendremos pues ese enfrentamiento final, ¿no?, con los distintos ingenieros que aparecerán por ahí, redondeando la trama, cerrando prácticamente todos los cabos sueltos y dejándonos, como os digo, dos sagas bastante interesantes. Es lo mejor que vais a encontrar un poco en torno a estos personajes. Como os digo, en esa primera saga, ese Fuego y Piedra, teníamos quizá un nivel gráfico más alto, pero una inconsistencia de guión debido al baile de guionistas, y aquí tenemos un poco un guión más funcional, más claro, pero estos dos tomos centrales van a rompernos un poquito, digamos, esa consecución, ¿no?, de esta trama de ser un poquito más redonda, ¿no? Nos van a joder un poquito el esquema, pero aún así lo he disfrutado bastante. La verdad que si queréis indagar un poco en estos personajes, creo que son sagas que vais a disfrutar mucho. Y bueno, hablaremos un poquito más a fondo, haremos una pequeña grupo reseña con Javi Predator o con alguien que se quiera animar, y un poco en comentarios con vosotros también, compartiendo pues distintas opiniones sobre esto. En definitiva, animaos, ahora que además Panini va a traer Alien, va a traer los cómics de Depredador, los tochales con todo el material, pues es un buen momento para meterse, ¿no?, un poquito en este mega crossover, que esto pues es una cosita única en su género también, en cierta manera.
y como os digo, curioso que nos den respuestas que las películas no nos dieron. Ridley Scott aprende. Así que nada, chicos, hasta aquí la reseñita de Vida y Muerte tan esperada que tanto me habéis pedido. Un buen like si os ha molado, suscribiros si no estáis suscritos, venid arriba, hacéis miembros de la Horda Pantanil y nos vemos pronto en Comics con más recetas, más directos, más y más cositas. Hasta luego.